Bienvenidos, en este video vamos a hablar acerca de lo que es el tema del derecho positivo. ¿Por qué obedecemos a las leyes? ¿Solo porque son justas o porque están escritas en un código? Etimológicamente proviene del latín positum, que significa puesto o establecido. Luego de haber dicho esto, ahora vamos a definir en sí lo que tenemos como tema, el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo es un conjunto de normas jurídicas escritas, como por ejemplo la Constitución, las leyes y los reglamentos. Son dictadas por un órgano estatal competente, principalmente la Asamblea Legislativa, que tienen validez por un tiempo y un lugar determinado. El artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador reconoce al ser humano como el origen y el fin de la actividad del Estado. El derecho positivo existe para organizar este fin. Luego de haber definido el derecho positivo y haber dado una base legal en la Constitución de la República, vamos a hablar de los pilares del derecho positivo. Para que una norma sea considerada derecho positivo, debe cumplir con 3 características. La número 1 es la siguiente, es la bilateralidad. ¿Qué es o qué significa? Tiene que existir un sujeto que tiene la obligación y otro que tiene el derecho de exigir. La número 2 es la coercibilidad. La coercibilidad, si no se cumple, el Estado puede usar la fuerza legal para hacerla valer. Esto significa la coercibilidad. La número 3 es la escritura. La escritura, como lo decíamos, es la tercera característica de los pilares del derecho positivo. ¿Qué es la escritura? La escritura, a diferencia de la costumbre pura, el derecho positivo suele estar plasmado en las leyes, reglamentos y constituciones. Ahora hablaremos acerca de cómo se vuelve positivo el derecho en El Salvador. Para ello mencionaremos los artículos del 133 al 143 de la Constitución de la República, lo cual nos hablan y establecen cómo se crea o se establece una ley. Para que una norma sea derecho positivo vigente en nuestro país, debe pasar por lo siguiente. Número 1, la iniciativa de ley. La número 2, discusión y aprobación. Esto lo hacen los de la Asamblea Legislativa. Número 3, la sanción presidencial. Y número 4, la promulgación y publicación en el diario oficial. Cabe mencionar que si no se publica en el diario oficial, no es derecho positivo exigible, lo que nosotros le conocemos como vocatio legis. Luego de haber establecido cuáles son los pasos para que un derecho se convierta en derecho positivo, ahora vamos a hablar acerca de la jerarquía de la norma. En esta ocasión vamos a mencionar la pirámide de Kelsen aquí en El Salvador. La número 1 podemos tener lo que es el nivel superlegal, la Constitución de la República, lo cual todos sabemos que es la norma primaria. Para continuar con la pirámide tenemos los tratados internacionales. El artículo 144 de la Constitución de la República también menciona que en el caso de conflicto entre tratado y la ley, prevalece un tratado. También tenemos en la pirámide las leyes secundarias, como por ejemplo el Código Civil, el Código Penal, el Código de Familia, entre otros más. Para terminar la pirámide de Kelsen, aquí en El Salvador, tenemos por último lo que son los reglamentos y ordenanzas municipales. Ahora hablaremos de la gran distinción entre el positivismo versus ius naturalismo. Este es el corazón de la teoría jurídica. Debemos entender que cuando hablamos del positivismo y del ius naturalismo, ¿qué es el ius naturalismo? Es el que cree en leyes naturales, por ejemplo universales y superiores, basadas en la moral o en la razón. Luego de haber definido el ius naturalismo,
por la definición que tenemos acerca del derecho positivo, pues vamos a ver en qué se enfoca el derecho positivo. El derecho positivo se enfoca en la norma válida. Como decía Hans Kelsen, que anteriormente lo mencionamos también en su pirámide, que cómo estaba organizado aquí en El Salvador, él dice que el derecho es derecho independientemente de si nos parece bueno o malo moralmente, siempre que haya sido creado siguiendo el proceso correcto. Como anteriormente también vimos cómo se creaba el derecho positivo. No es solo de decir de que va a ser establecido, sino que tiene que seguir unos pasos ordenados para que nosotros lo podamos considerar como derecho positivo. Para continuar con el tema que estamos abordando, vamos a hablar acerca de una clasificación rápida. Cabe mencionar que el derecho positivo no es un bloque monolítico. Tenemos ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos el derecho vigente. ¿Qué es el derecho vigente? Es el que se aplica hoy mismo o ahora. Como ya hablamos del derecho vigente, o sea, de los que tenemos ahora, hoy vamos a hablar también del derecho histórico. ¿Qué son los derechos históricos? Son las normas que ya no tienen fuerza obligatoria como las leyes de la antigua Roma, pero también tenemos los derechos públicos y privados, la división que existe entre las relaciones en el Estado y entre los particulares. A esto nos referimos cuando hablamos acerca del derecho público y del derecho privado. Luego de haber hecho esta clasificación, vamos a también a tener una diferencia entre el derecho positivo y el derecho vigente. Como decíamos, el derecho positivo es todo el derecho que ha sido escrito, incluyendo las leyes derogadas, como la Ley de Procedimientos Civiles antiguos. Pero también tenemos el derecho vigente, lo que se aplica aquí y ahora, como decíamos anteriormente, lo que tenemos vigente actualmente. Por ejemplo, tenemos el actual Código Procesal Civil y Mercantil. Es un ejemplo del derecho vigente que tenemos ahora en día. Ahora hablaremos acerca de la seguridad jurídica. El artículo 2 de la Constitución de la República garantiza la seguridad jurídica del derecho positivo, es decir, que los salvadoreños sabemos a qué reglas atenernos porque están escritas y son públicas. Para concluir con el tema del derecho positivo, podríamos decir que el derecho positivo es de gran importancia para la seguridad jurídica, porque sin las leyes escritas viviríamos en una incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Como anteriormente lo mencionamos, no sabríamos cuáles son las leyes que tenemos vigentes ahora en día. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer algo que pensaríamos que estamos en lo correcto, sin embargo, podríamos estar equivocados. No podríamos tener como algo que nos dirija o con algo que nos dijera, por ejemplo, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, como en este caso salvadoreños, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos ayuda, el derecho positivo nos ayuda a que nosotros podamos comprender y que podamos tener en cuenta todas aquellas leyes que nosotros podemos tener en vigencia ahora en día. Para concluir este tema del derecho positivo, vamos a terminar con una expresión, con el cual me ha llamado mucho la atención porque es bien importante el derecho positivo ahora en día. Entonces decimos que el derecho positivo es la fotografía de la voluntad de una sociedad en un momento dado.